Ahora sí. Sí, ahora sí. Bienvenidos a un capítulo nuevo de Vivimos, el 10º capítulo y el último de nuestra primera temporada. Así es. Sí, 10º y último capítulo. ¿puedes creer que llevamos 10 semanas haciendo esto? No, ¿Cómo llegamos tan lejos? ¿cierto? Y lo mejor de todo es que partimos con una persona escuchándolo y ahora somos 5. Entonces tenemos el mejor rendimiento de cualquier empresa. Imagínate, en 10 capítulos un crecimiento de un 500%. 500% de una cuestión increíble. Así que podríamos decir que es todo un éxito. Dime. Por supuesto. Y que nadie diga lo contrario. Lo preocupante es que llevamos 5 capítulos con las mismas 5 personas, pero bueno. Claro. Cuéntame, ¿cómo ha estado tu semana? Bien, ¿sabéis que yo encuentro que ha habido harto que hablar esta semana? Ha estado lo que dijo el presidente sobre la ayuda a las clases medias y todo el revuelo que se hizo. Por otro lado, ha estado todo este tema de las AFP y el retiro de los fondos, que obviamente está relacionado con lo anterior. Entonces, a diferencia de otras semanas, me ha parecido que esta ha sido como una con harta noticia. Sí. Y no vamos a tocar ninguna de esas. No, ninguna, así que adiós. Adiós. Pero en general sí, estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien también, sí. Dentro de todo. Bastante bien. Qué bueno. Sí, eso. Ya comencemos Oye, entonces, pues. No. No, ¿por qué no? ¿Qué pasó? Igual que la semana pasada, escoge un número del 1 al 30. Ah, es verdad, porque ya había dicho el 22 y era el 21. Exacto. Ahora el 14, Casi, pero no. ¿no? Era el 11. Oye, pero no entiendo por qué están No, haciendo era... eso. Si acertaba iba a decir algo, pero creo que hay que decirlo igual. Ya, entonces pilo. Era la idea que teníamos de hacer el capítulo especial. Sí, Y que lamentablemente no va a ser. no va a ser. Oh, sí, Que porque sabemos que nuestros auditores están muy deseosos de escucharnos siempre. Y entonces queríamos dar un capítulo especial después del término de esta temporada. con invitados, con más gente para conversar de un tema en específico, pero lamentablemente el foco del grupo invitado y el foco de Vivimos era totalmente distinto y sería como un poco extraño. Ya, pero en otro momento será. Y quizás para la próxima temporada traeremos invitados y harta gente, así, para hacerlo bacán y para que más gente nos escuche. así Es toda una táctica publicitaria. Ya, pero empecemos entonces. Empecemos. Empecemos. Hoy día tenemos un tema que a mí me gusta harto. Pero antes de eso, veremos nuestra sección de Fake Hunter. ¿Nos quieres contar sobre qué veremos? Sí. Hoy vamos nuevamente a hacer un abordaje especial a esta sección, porque no vamos a hablar específicamente de una noticia, sino que vamos a hablar nuevamente como de ciertas cosas que uno tiene que poner atención al momento de leer noticias. Y no solamente noticias, sino que en general, cuando uno da mensajes y recibe un mensaje. ¿Ya? Y esto está relacionado con que desinformar no solamente es dar información errada, porque uno puede engañar o ser engañado sin que existan mentiras de por medio. ¿Ya? Y eso pasa muchas veces, por ejemplo, en las noticias, cuando hay titulares que son engañosos. Por ejemplo, un titular puede estar muy bien justificado al hacer un análisis lógico y decir, mira, las palabras que pusieron acá, efectivamente, son justificables, realmente son verdad. Sin embargo, puede que ese mensaje quede a una libre interpretación. Y en dicho caso, se puede incluso inducir a ciertos engaños al momento de ser interpretado. Yo creo que con un ejemplo va a quedar más claro. ¿Haces tú el ejemplo? Me gusta mucho el ejemplo que tú dijiste cuando estábamos planificando esto. Pero, o sea, yo me refiero como un ejemplo de noticia. Pero demos más contexto. Ya, ok.
Hay un ejemplo que se me ocurre de cómo se puede engañar sin mentir. Y es que, pongamos un caso hipotético. Yo tengo un hermano y mi hermano en este momento no está viviendo en nuestra casa. Entonces podría ser que mi hermano me llama un día, me dice, voy a simularlo así. Oye Leo, me dice, ¿está ahí en la casa? Y yo le respondo, fui a comprar. Entonces, ¿qué entiende él? Que, bueno, lo que estaría entendiendo es que yo no estoy en la casa. Porque, Efectivamente. porque eso es como lo que parece estar diciendo, pero yo no he dicho que no estoy en la casa. O sea, puede haber sido verdad que yo fui a comprar, pero fui a comprar hace 2 horas y ya volví. Y la respuesta no tiene nada que ver con lo que me estaba preguntando. Entonces esa sería una manera en la que uno está engañando a la otra persona sin mentir. O sea, sin entregar una información falsa. Claro, y ahí entra mucho de las intencionalidades, porque si tú lo hiciste con querer, para que él creyera lo contrario, bueno, podría ser bastante cuestionable. Ahora, muchas veces uno no piensa bien las palabras que va a decir y lanza un mensaje engañoso sin la intención. Sí, eso es cierto. O sea, hay errores Y, comunicacionales todo el rato. Pero, o sea, en este ejemplo, yo adrede le digo fui a comprar para que él piense eso. Porque aunque no sea un resultado lógico, igual es como se conoce una implicatura. Es decir, eh, se sobreentiende que mi respuesta eh, responde a su pregunta. Y su pregunta es, ¿dónde estáis? Entonces, si yo le doy una información de que fui a comprar, algo tendría que ver con dónde estoy. claro, Lógicamente no, pero a través de la praxis del lenguaje sí. y lamentablemente, aunque no lo creamos, bueno, yo creo que ya lo hemos notado muchas veces, los medios de comunicación caen en esto, caen en esta implicatura y muchas veces termina quizás confundiendo o engañando al lector sin necesariamente estar mintiendo. Claro, sí, los medios hacen como uso y abuso de esto, de presentar la información de modo tal que sea más tendenciosa finalmente. Claro, para ganar eh, lectores, que es algo obvio. Es como nuestros nombres de los capítulos. Claro, Obviamente nosotros les ponemos nombre lo más atractivo posible, a pesar de que sea absolutamente aburrido escucharnos, pero lo hacemos. claro, pero la Así- diferencia es que nosotros engañamos respecto de qué tan divertido es nuestro episodio, pero ellos ah, engañan respecto a otra cosa, a la información. Entonces ellos estarían claro. desinformando mientras que nosotros estamos decepcionando. Ahí está la diferencia. Que nos sigue peor. Pero, comencemos con la primera noticia entonces. Ya. Aquí ya tenemos unas Un 3 ejemplo, noticias porque queremos como mostrar que esto es algo que pasa como en todos los sectores. claro. Hicimos el esfuerzo de encontrar un medio de derecha como este, em, que dice, economistas apuestan por alivianar cuarentenas para revertir desplome de la economía. Y este tipo de titular es súper común cuando se habla de economistas o se habla de expertos o científicos. Se utiliza esta expresión bastante amplia que uno podría pensar, oh, parece que el gremio o la gran mayoría de los economistas están de acuerdo con esta idea, o oh, parece que la gran mayoría de los científicos o expertos están de acuerdo con una idea. Pero uno lee el siguiente párrafo, las primeras líneas de la noticia, y especifica que Cecilia Cienfuentes, Michael Lavé y Félix de Vicente son aquellos que analizaron los escenarios. Claro. Por tanto, efectivamente, son economistas, por tanto es correcto decir que economistas apuestan por alivianar. Sin embargo, lo dejan a libre interpretación para que uno pueda decir, wow, debe ser un grupo importante de economistas chilenos los cuales están diciendo que se debería aliviar las cuarentenas. Sin Claro, embargo, en el artículo solo hacen referencia a estos tres. sí. Por Y tanto, sí, sé que ciertamente sería mucho menos atractivo un título que diga
algunos economistas apuestan por aliviar cuarentena, o 3 economistas. No es tan fuerte como economistas, porque la fuerza de este último proviene en que da a entender como que es un gran grupo, como que hay acuerdo. Sí, y pasa mucho también de que, sobre todo cuando estaba todo el asunto de Mañalich, que había mucho revuelo, salían muchos como científicos como cuestionan a Mañalich, o las cifras, los datos, o médicos cuestionan, y son un grupo, puede ser un grupo grande, puede ser un grupo pequeño, pero no hay que olvidar que es un grupo, y este titular te hace pensar, si tú solamente te guías por el titular, como, wow, en verdad mucha gente está, expertos están en contra de lo que está pasando. Así que, bueno, una invitación a tener cuidado con ese tipo de títulos, porque si bien no son mentiras, no son una falacia como tal, sí puede resultar en un engaño si uno no tiene cuidado suficiente. Claro. Veamos otra noticia entonces. Veamos otra noticia. Aquí tenemos El Mostrador, tu querido portal de noticias. Sí, el mostrador, todos sabrán, o quizás ahora van a saber, tiene una tendencia de izquierda bastante notoria, con titulares que generalmente son bastante tendenciosos, y tiene ese encanto igual leerlo, porque justamente te da la otra visión, ¿ya? Eso suma, saber más o menos qué puedo esperar de cada medio. Y dice, Ministro Palacio dice que nos vamos a transformar en un país bananero, pobre y desigual si se aprueba retiro del 10% de fondos previsionales. ¿Y qué dice un lector del Mostrador cuando lee esto? Ah, facho y largo. ¿Cierto? Hace un llamado inmediatamente súper visceral a indignación, porque mira con los mensajes que andan manipulando, como un ministro dice que el país va a ser bananero, pobre y desigual. Por eso, Sin embargo, además que lo plantea como condicional, como si se aprueba esto, entonces va a ser bananero, pobre y desigual. claro, una relación de causalidad. Y bajemos un poco porque nos vamos a encontrar con la cita exacta de la cual ellos extraen este titular. Seguido. Dice, está marcado en negrita, si usted lo está viendo en YouTube, lo puede ver, pero dice, hay que ser bien responsables, porque si seguimos perforando la institucionalidad, en este caso, y echamos mano a lo que es de las personas para su vejez, nos vamos a transformar en un país bananero, y los países bananeros son pobres, desiguales, y tienen democracias débiles. ¿Ya? Con la primera lectura de esto ya nos dice de que no es tan así la afirmación que pusieron ellos en el titular. Inmediatamente da un matiz. Claro, que el foco estaría en la institucionalidad y no tanto como en este retiro de fondos. Exacto. Y más aún, esta cita que ellos hicieron está mal hecha. Porque dice perforando la institucionalidad. En este caso, y echamos manos a lo que es de las personas. Sin embargo, el audio original no dice eso. Y nosotros, como un medio responsable que se preocupa por buscar las fuentes, tenemos ese audio. Sí, gente, lo tenemos para ustedes. Tenemos. ¿Lo coloco? Sí, por favor. Ya, aquí está. Este es un poquito antes como para que se entienda la frase en su contexto. La gente que ya está muy baja. Entonces a mí me da un poco de lata ver que se genera un debate coyuntural y que se incorpora en ese debate lo que son las pensiones de la gente, que lo que tenemos que hacer es incrementarlas, mejorarlas y no disminuirlas. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que ser bien responsable, porque si seguimos perforando la institucionalidad, en este caso si echamos mano a lo que es de las personas para su vejez, nos vamos a transformar en un país bananero. Y un país bananero, los países bananeros, digamos, son pobres, son desiguales y son con democracias débiles. Por lo tanto... Bueno, ahí está la cita. Qué fuerte. Ah. Y él no dice, en este caso, y echamos mano, sino que dice, seguimos perforando la institucionalidad, en este caso, si echamos mano. Es decir, está siendo bien claro de que echar mano a las pensiones para la vejez es una forma
de perforar la institucionalidad. Y si se producen varias más formas de perforación a la institucionalidad, se podría llegar a la conclusión de que nos podemos transformar en un país bananero. Pero Claro. en ningún caso lo que dice va para interpretar de que tocar la FPS implica ser un país bananero. Claro. En todo caso, no sé, es importante resaltar que tanto en la noticia anterior, independiente de si uno cree que se deben ir las cuarentenas, y en esta noticia, independiente si uno cree que está o no de acuerdo con lo que dice el ministro, creo que el punto de lo que estamos hablando es que muchas veces estas noticias te la presentan de una forma que en realidad no es tan así lo que están diciendo. Porque ciertamente el título, que ciertamente es tendencioso, pero te da como a entender una cuestión que no es tan así. O sea que cuando uno lo escucha, puede seguir estando en desacuerdo, por supuesto, pero no es lo mismo. Claro, o sea, la idea es, no porque yo estoy a favor de algo, quiere decir que todo argumento, toda palabra que se diga en relación a esa cosa a favor, va a estar bien, o tiene su lógica bien crítica respaldándola. Claro. Y la idea es de que uno, sus opiniones, idealmente estén formadas en base a argumentos que sean sostenibles. Por tanto, no simplemente aceptar cualquier titular que sea conveniente para mis pensamientos, sino que los que sean sólidos. Claro. Yo tengo algo más que añadir, pero sigamos con la otra noticia antes. La siguiente noticia me toca muy personalmente, porque nuevamente traemos a colación FastCheckCL, este sitio que muchas veces personalmente he recomendado, a alguna gente le recomiendo que busque información ahí, o comparto sus artículos a otras personas, porque considero que es un medio, y creo que tú concuerdas conmigo, Leo, de que no es ni de izquierda ni de derecha. Claro. O Por sea lo menos que en principio el fast-checking no debería ser como tendencioso, porque se dedica no a hacer noticias, sino a verificar noticias. claro. Entonces, lo primero que yo quiero aclarar es eso, de que para mí no es un medio tendencioso, ¿ya? Lo segundo es aclarar qué es FastCheckCL. FastCheckCL es una iniciativa independiente que surgió en Chile a partir de muchas fake news y que se dedica a un área del periodismo que se llama fact-check o fact-checking, que sería como verificación de hechos en español, ¿ya? Es decir, hay una noticia, hay algún viral, y ellos se dedican a ver si es un fake o es algo real, ¿ya? O algo Por lo tanto, intermedio también. o algo intermedio, que es difícil de determinar. Muchas veces ellos le llaman, oye, se me olvidó qué palabra usan. Impreciso. Usa. Impreciso. Ya que deja ciertas dudas porque... La cosa es que ellos hicieron una publicación que me llamó mucho la atención, y los que estén en YouTube pueden estar leyendo, pero antes de leer el titular yo, contar lo que pasó. Yo lo leí con mucho interés porque me parecía muy atractivo la información que iban a dar, y al leer el cuerpo del artículo me decepcionó enormemente, y comenté en la página de Instagram cuál, no sé, cuál sujeto que le gusta comentar en los comentarios del Mercurio, del Biobío. Como esos viejos que andan comentando en Bio Bio. Sí, son puros fachos, son puros zurdos, comunistas. Sí. De ese estilo, no, pero dije, quizás un poco agresivo puede sonar, pero dije que, bueno, si hubiese sido hermoso que hicieran un artículo más serio al respecto. El titular dice: mandatarios que más desinforman sobre el COVID-19 gobiernan los países más afectados por la pandemia. Y ellos califican este titular como real. ¿Ya? Recordemos que ellos se dedican a verificar si las cosas son reales o no. Y se puede leer ahí que dice: FactCheckCL vio una correlación entre los mandatarios de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Chile, sus niveles de desinformación y las consecuencias de sus estrategias sanitarias. Consideró verdadero que los más afectados son aquellos que más difunden desinformación del COVID-19. ¿Ya?
Y uno al leer la noticia, el artículo, va viendo que efectivamente la noticia se abordó a Donald Trump, se nombró algunos de sus dichos engañosos, luego se mostraron sus cifras y su mal resultado con la pandemia, luego Brasil con Bolsonaro, también nuevamente se revisaron sus dichos cuando dijo que era un simple resfriaditos y mostraron las cifras que tienen. Luego el caso de Boris Johnson de Reino Unido, primer ministro, que también bajó bastante el perfil hasta que se enfermó y nuevamente muestran sus cifras y finalmente Sebastián Piñera, el presidente de nuestro querido país, nuestro querido presidente. y nuevamente, ¿cuáles son como dichos que podrían haber sido cuestionados por su veracidad? Y con las cifras. Y ellos aclaran de que es una correlación, pero no necesariamente una consecuencia. ¿Ya? Bueno, ¿algo que tú comentar? Interesante. O sea, yo al menos no sabía nada de Boris Johnson. Ya. Pero ¿qué te parece a ti el artículo? A mí me llama la atención de que correlación es un término estadístico y quien tuvo la suerte o la mala suerte de tener que estudiar estas cosas significa que a una variable tiene alguna incidencia en la otra variable. O sea que los datos se corresponden. Cuando uno sube, el otro sube, o cuando uno sube, el otro baja. Más o menos así. Entonces, si están diciendo que hay una correlación entre estas dos cosas, estarían diciendo que mientras que los datos muestran que mientras más se ve a líderes políticos diciendo mentiras o desinformando, también hay más graves casos. Lo que, como dice aquí, no quiere decir que uno causa al otro, pero que están las dos cosas. Pero sin embargo me llama la atención que no se muestra como el otro espectro. Porque así como porque si hay una correlación, sería esperable que tal como los que dicen mucha desinformación tienen malos casos, que al contrario, los que no dicen desinformación les haya ido bien. Y no veo aquí como ningún estudio como ningún caso de esos en los que la variable estaría mínima. ¿Me explico? Sí, la otra cara de la moneda, entre comillas, el otro extremo. Claro, porque se está diciendo como uno es alto, el otro es alto. Por eso es la correlación. Pero no se muestra que uno es bajo y el otro es bajo. Entonces, eso como que es extraño al menos. Sí. Y bueno, a mí me causó gran decepción porque el titular suena muy prometedor. Y personalmente creo que sí hay una relación. Se me hace muy de sentido común pensar de que evidentemente un país con autoridades que no informan bien o que desinforman, no van a ser capaces de controlar bien la pandemia. Justamente porque falta información. Pero veo de que simplemente se muestran 4 ejemplos. Veo que se olvidan de otros países. En la lista de países con peor desempeño está Estados Unidos, Brasil, peor desempeño solamente considerando la cantidad de contagiados. Ese es otro factor importante. Luego está India, está Rusia, está Perú, luego Chile, Reino Unido, México, Irán, España. Y esos países no son nombrados. Solo nombró estos 4 que ya dijimos. Pero India y Rusia y Perú, que están peor que Chile y Reino Unido, son obviados de este análisis. Entonces eso ya me genera cierto extrañeza. ¿Dónde está la seriedad de esto? ¿Por qué escogieron justamente 4? O sea, si yo escojo 4 países al dedo, también puedo obtener muchas conclusiones que quizás no sean correctas, que no sean serias. Otro ejemplo. Tiempo atrás se habló de el líder, jefe de la nación de Tanzania.
y él dijo que habían muestras positivas, que había dado positivo para COVID, de una cabra y de una papaya. ¿Ya? Y eso tiene todas las luces de ser desinformación por parte de este gobernador del país. Sin embargo, no aparece nombrado acá, que uno podría decir, bueno, parece que también están olvidando seleccionar cuáles son los mandatarios que más han desinformado. Entonces, me parece poco riguroso. Y muchos me decían, oye, pero estás esperando un artículo científico, un artículo matemático. No, yo espero un artículo periodístico que aborde con amplitud la noticia o la investigación. Y muchos también decían, ya, pero recuerda que también existen las correlaciones espurias que se llaman. Ya, y correlación espuria es una correlación que se puede dar estadísticamente, que algo aumentó, el otro también aumentó, sin embargo, no existe una relación real entre ambas cosas. Por ejemplo, Leo, ¿tú sabes por qué se dice que las cigüeñas traen a los bebés? No tengo idea. Se debe a una correlación espuria. Porque pasó que años atrás, creo que fue en Holanda, hubo un aumento de nacimientos de bebés. Y también se vio un gran aumento en el avistamiento de cigüeñas. Por tanto, se relacionaron ambos elementos y los padres, para ahorrarse el tedioso trabajo de explicarle a los hijos de cómo nacen los hijos, dijeron, bueno, hay muchas cigüeñas cuando nacen muchos niños porque, bueno, son las cigüeñas las que traen a los bebés. Y ahí evidentemente no existe una relación muy fácil de ver entre aumento de cigüeñas y aumento de bebés. Pero sí están correlacionados. Sin embargo, es una correlación espuria, es decir, una correlación falsa, sucia. ¿Ya? Y justamente uno espera que un medio que se dedica al fact-checking, fact, no fact, al fact-checking, procure por mostrar relaciones o correlaciones reales y no espuria, porque es contradictorio a su línea editorial. Y eso es lo que a mí me causa gran Decepción. decepción. Sí. Ya. Y nuevamente, este titular, viendo la dinámica que hemos estado hablando, si bien durante el cuerpo dicen claramente que no existe causalidad, deja esta libre interpretación, que es, creo yo, peligrosa, más aún en medios que intentan, por su línea editorial, ser lo más objetivos posible. Claro, o sea que ni siquiera esto se salva de lo que estamos diciendo, puesto que tienen también episodios que parecen ser como un poquito engañosos. Sí. Ya. Oye, antes dije que iba a decir algo, pero después Sí. pienso que lo voy a decir ahora. Ya. Dime. Es que cuando di el ejemplo de esa de la llamada de mi hermano y que lo engañaba diciéndole no, fui a comprar, pero en realidad sí estaba en la casa. Funciona porque mi hermano confía en mí. O sea, él confía que lo que le voy a decir es verdad. Y si es que le digo una respuesta así, que está relacionada a su pregunta. Pero en el mundo político no siempre confiamos de todas las fuentes. Por ejemplo, cuando Piñera da su discurso y dice algo como hay que apoyar a la gente. Mucha gente que lo odia dice, claro, pero se refiere a la gente empresaria. O sea, Piñera estaba diciendo que hay que apoyar a los empresarios, pero no al pueblo. A la elite. Claro. Imperante. Por ejemplo. O sea, lo que intento mostrar con esto es que no siempre confiamos en todos los sectores y es normal que sea así igual. Pero sin embargo, este poco cuidado que tenemos, que nos dejamos engañar a veces con las cosas con las que sí estamos de acuerdo y no tanto con las que no estamos de acuerdo. O sea, dicho de otro modo, con las fuentes que son como antagónicas a nuestras creencias, somos especialmente duros a la hora de criticar de forma muy lógica. No, es que esto es una falacia, no, es que esto no es así, bla, bla, bla. Pero por otro lado, las noticias con las que sí estamos de acuerdo, suele pasar lo contrario, que
aceptamos cosas sin tener criterio. Y eso igual es penca, o sea, porque te puede llevar a la desinformación. Entonces, a mí me parece que no es como que se deba buscar que siempre estemos todo el rato fijándonos y haciendo como una ecuación para ver qué es lo que se está diciendo, pero sí tener cierto cuidado, especialmente con los noticieros que antes que informar están haciendo un negocio. Sí, y bueno, de hecho, lo que tú describes se conoce como sesgo de confirmación o sesgo confirmatorio, que es justamente esa tendencia que tenemos a darle la razón a aquello que confirma lo que uno mismo cree. Claro. Y como todo sesgo, es importante tenerlo con cierta altura. Mira. Está interesante, así que bueno, esa es nuestra moraleja del día. Así es. Y pasemos a nuestra sección principal, ¿o no? Sí, hoy día está muy interesante. Ya, hoy les voy a mostrar una noticia que en realidad es de la semana pasada, pero sirve como excusa para hablar sobre el tema que queremos. Es de Mega Noticias, dice, cursan sumarios sanitarios a locales del Apumanque. Sex Shop funcionaba con servicio delivery. Entonces nos muestran toda esta... Igual hizo como un poco de furor esta noticia Sí. de que clausuraron una sex shop que estaba funcionando. Y la problemática que se hizo fue con que con que el negocio que se permite es el negocio de primera necesidad. Pero sin embargo, esto estaba operando sin problema y asumiendo que fuese como de primera necesidad cuando tal parece que no lo es. Y que efectivamente no está considerada en esa lista de las 30 actividades que son de primera necesidad. Como por ejemplo servicios bancarios, servicios funerarios o servicios alimenticios. Y entonces ahí está el problema. Puede ser una sex shop un bien de primera necesidad. ¿Qué es eso de primera necesidad? ¿Qué crees tú, Rodrigo? ¿Qué es una primera necesidad? ¿Un bien de primera necesidad? Diría que es aquel bien que logra satisfacer nuestras necesidades más básicas, primarias. ¿Y cuáles son las necesidades más básicas? Yo creo que en primera instancia una respuesta muy rápida sería alimentación, seguridad. Claro, o sea, uno podría decir que para vivir se necesita comer, por ejemplo. Entonces, obvio Claro. que aunque estemos en una pandemia, se necesita comercio de alimentos, o por último, distribución de alimentos, porque si la gente no come, se muere. No por el virus, sino por no comer. Claro. O por ejemplo que llegue electricidad a los hogares, que llegue agua a los hogares. Claro. También son necesidades básicas. El gas también. Gas. Medicamentos. Sí. Y así una serie de cosas que te permiten vivir, que uno no podría vivir sin ellas. Claro, o sea, pareciera que sería como aquello elemental para vivir. Y pareciera que un sex shop no es necesario para vivir. Claro, como que uno puede vivir sin tener un juguete sexual. Por ejemplo. Y sin embargo, esto conduce a una problemática que, como dije al comienzo, me interesa mucho porque el tema de las necesidades, claro, cuando uno dice que esto es necesario, claro, puede decir, sí, esto es necesario para vivir. Comer es necesario para vivir. Pero a las personas no solo queremos vivir, sino que también queremos vivir bien, queremos tener una vida satisfactoria, una vida plena, una vida que valga la pena vivir. Y es por eso que hay otras cosas que quizás no, o sea, uno puede sobrevivir sin ellas, o infravivir si uno lo quiere, pero uno no estaría satisfecho sin esas. Y esto se relaciona con una crítica que ha hecho
o sea, ha sido muy popular en todo este periodo de la cuarentena, que es el valor que se tiene a la cultura, al arte, a la música, que claro, uno podría decir, ya, si igual puedes vivir sin música, igual puedes vivir sin películas, sin series, sin entretenimiento. Pero sin embargo, la sociedad estaría muy deteriorada sin estos elementos. Entonces parece que las cosas que se encargan de resolver necesidades orgánicas no son las únicas y tal vez no son las más importantes. ¿Qué piensas tú respecto de estas cosas? Un tema súper complicado. Pero a ver, aclarar, de cuando hablamos de no basta vivir, sino que vivir bien, no se refiere a la buena vida, que uno puede entender como esta vida llena de lujos, una vida burgués, viajando, comprando, comiendo, a más no poder. No, no es eso. Sino, como tú dices, es esa vida satisfactoria, esa vida donde existe la realización. Y en ese sentido me parece muy razonable. O sea, como también dijiste, hay artistas que quizás uno ha leído o visto historias de artistas que pasaban días sin comer o días sin dormir porque su mayor necesidad era poder plasmar su arte, llevar a cabo su arte. Y pareciera que eso era para lo que para muchos podría ser un lujo, dedicarle tiempo a pintar, a hacer música, para ellos era una necesidad básica. Tan así de que estaba por sobre de necesidades biológicas como es dormir o comer. Claro, el punto sería que habría como una jerarquía de necesidades, pero no es tan obvio decir cuáles son más importantes. Claro. En ese sentido, esta pirámide de Maslow, que ya hemos hablado entre nosotros dos, donde se pone esta jerarquía de necesidades, donde lo más elemental es comer, tomar agua, ¿cierto? Dormir. Y luego está la seguridad, el tener un hogar. Y luego está, por ejemplo, en la cúpula de esta pirámide, el viajar y lujos. Y pareciera que Maslow plantea esto como un absoluto para todos. Pero estamos viendo de que no es tan así. Que Claro. Existe una jerarquía, pero que no es replicable para todas las personas. Claro, no quiero que la discusión sea muy abstracta, así que la voy a bajar con el mismo ejemplo de la sex shop, y que es algo que me dijiste tú ayer, pero yo te lo voy a robar. ¿Ya? Es que en este tiempo han habido muchos problemas maritales también. No recuerdo en qué país dijiste que muchos se han China. separado. En China han habido muchos divorcios y no sé si nuestros lectores concordarán con esto, pero al menos yo, sin hacer un estudio, pero tampoco tengo la pretensión de eso, he notado que ha habido mucho más hostilidad entre la vida familiar. No me refiero necesariamente como a agresión, que también creo que ha aumentado preocupantemente. Pero sí han habido muchas familias que la están pasando mal porque es una situación muy estresante. Y el estar todos reunidos, verle la cara todos los días a las mismas personas, no es algo que pueda sobrellevar todo el mundo. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es más importante? ¿Comer o tener tu pareja? Y parece que ahí no es tan fácil hacer una respuesta. Porque uno desde afuera podría decirle, ya hay pareja y miles, o sea, tú puedes terminar con tu pareja ahora, da lo mismo, pero después cuando salgamos de esta crisis vas a poder encontrar otra pareja. Pero alguien que está enamorado... Hay muchos peces en el mar. Claro, pero alguien que está enamorado y alguien que tiene una familia, ¿cómo le vaya a decir como, no, da lo mismo si ahora estás teniendo una frustración amorosa porque tenemos que salir primero y después cuando salgamos resuelve tu vida? Y en ese sentido, juguetes sexuales o cualquier cuestión de ese estilo
quizás sirve para aminorar un poco, para hacer más llevadero este tiempo y tal vez pueda salvar familias. Efectivamente. Ese dinamismo quizás que pueda necesitar la familia puede ser dado por un sexo. Y creo que, supongo, siempre he visto o leído cosas por el estilo de que expertos estarían de acuerdo con eso, de que el dinamismo dentro de la relación permite salvarla. Claro, o sea, el punto con esto no es decir como pongan los sexos en primeras necesidades. O sea, no necesariamente, sino es que es más difícil, que no es una cuestión simplemente de decir, ya, esto es lo que necesitamos y el resto eliminémoslo. Porque estaríamos llevando a pasar la vida de mucha gente. Aquí hablamos de sexos, pero también están los fumadores, por ejemplo. Sí, y ahora yo te voy a robar algo que tú dijiste ayer. A ver. Fue cuando me encaraste, porque yo siempre critico a la gente que sale en familia a comprar y cosas por el estilo. Y es cierto de que es posible de que para mucha gente existe esa necesidad. Una necesidad que quizás yo no comprendo, pero es legítimo que una persona pueda tener esa necesidad de salir con su pareja a distraerse, y su distracción es ir al supermercado juntos, y eso le da dinamismo a su relación. Claro. Y en ese sentido, comenzar a criticarlo como yo siempre lo he hecho, me siento un poco mal con mis palabras. Sin embargo, también, para salvarme un poco el pellejo, digo que hay mucha gente que sale porque quiere salir y no hace esta evaluación que uno la hace en fracción de segundo de qué es más importante para mí, lo hace porque simplemente quiere salir y le da lo mismo todo el resto. Y para mí esa es la gente más cuestionable. Aquel que lo hace por necesidad, bueno, ahí ya no me atrevo a ser tan categórico. Claro, pero es que igual es complicado porque ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? O sea, cuando tú y yo que renunciamos a salir y ver a la gente que queremos, no es que eso no sea una necesidad. O sea, efectivamente nosotros queremos ver a la gente que queremos, ¿no? Y si pudiéramos hacerlo, lo hacemos, pero estamos sacrificando esa necesidad para otra cosa, porque preferimos, por ejemplo, que la sociedad esté bien, que no nos contagiemos, que no se contagie la gente que queremos. Pero sin embargo, ese cálculo es difícil como exigírselo a alguien. Pareciera que es como algo de cada uno. Y eso es tremendamente complicado a la hora de organizar una sociedad política en general, pero en una pandemia en particular. Porque, ¿qué haces con toda la gente que tiene necesidades que uno podría decir que no son básicas en el sentido de que te permiten vivir? ¿Qué pasa con los músicos, por ejemplo, que se les corta una cuerda si tocan instrumentos de cuerda, o se les rompe una caña si tocan, no sé, clarinete o algo así? ¿Qué pasa con, no sé, un pintor que ya no tiene pintura o cosas así? ¿Qué pasa con un futbolista que ya no puede salir a jugar? Sí. O las drogas, que son todavía más, o sea, son más patentes que incluso Claro, drogas legales como el cigarro. Es un buen ejemplo, el tema de las drogas legales como el cigarro, que uno podría decir, bueno, esta es la oportunidad para que la gente no fume, prohibamos la venta de cigarros. Pero para muchos, lo queramos o no, se transforma en una necesidad. Y hasta qué punto uno puede intervenir en las necesidades del otro. ¿Qué nos da el derecho para poder, por ejemplo, prohibir que alguien fume? Claro. Entonces, igual en cierto sentido es razonable que estos negocios como las sex shop o negocios de distinto tipo que uno podría pensar que no son de primera necesidad, operan de alguna manera, o sea, responden a necesidades reales de la gente, que no se pueden simplemente ignorar. Pero, ¿cómo lo harías tú, Rodrigo, para solucionar esto de la mejor forma? Es que justo yo te quería preguntar eso. Porque creo que te gané. Sí, sí, porque es una pregunta súper difícil. Y bueno, creo que tú estás mucho más familiarizado con ese tema por tu estudio.
Mi respuesta es no sé. Yo busco Ya. problemas, no soluciones. Mi respuesta también es no sé. No, pero a ver, Eh, ¿cuál crees que podrían ser aproximaciones posibles? Mira, yo creo que, o sea, no es del todo irracional prohibir el comercio, porque lo que se busca con eso es aminorar el tráfico de gente y con eso, eh, con eso evitar que se esparza tanto el virus. ¿Exacto? Entonces, a mí me parece que eso es razonable y que está bien, pero no debería cerrarse del todo el comercio de las cosas que uno podría decir que no son necesarias para vivir. Sí debería reducirse y quizás deberían buscarse formas en las que se tenga el menor impacto posible. Por ejemplo, el delivery que tenía esta misma sector. Entonces quizás va como por ahí, mantener como los servicios básicos, los servicios orgánicos, pero no eliminar del todo el resto de servicios. Claro, Porque, el punto es, quiere decir que podríamos a través de eso llegar a que todo negocio tiene que estar abierto, o merece estar abierto, porque ¿quiénes somos nosotros para determinar cuáles son los negocios que satisfacen alguna necesidad que pueda ser importante? Quizás un negocio, un mall chino, que vende chucherías varias, para alguien sí es importante, porque no sé, necesita cosas novedosas en su vida, porque bueno, ya 4 meses encerrado necesita algo para salir de la monotonía. Por tanto, sí es justificable que un local que te vende cositas chinas está abierto. Y así con cada uno de los locales que exista en Chile. no sé, en ese sentido quizás el internet abre muchas facilidades, porque te permite, por ejemplo, ver catálogo en línea y todo este como servicio del delivery que antes no era posible. Sí, pero A a lo mí, que voy es de que, a mí lo que se me ocurre es que quizás esos negocios como sex shop o, bueno, ese ejemplo, eh, podrían hacer lo que hacen las farmacias en tiempos normales, esto como de ir turnándose. No sé si ubicas cómo es la sí, cuestión. sí, sí, los turnos de noche. Claro, no de noche necesariamente, pero sí como que vayan Sí, pero operando esa lógica. de manera que funcionen de forma reducida y coordinada para que puedan satisfacer esas necesidades, pero que sin embargo sea reducido de todas maneras. Pero ahí se comienza a ser complejo, porque, bueno, no es fácil esa coordinación. Las farmacias puede ser fácil porque, bueno, en un sector, por ejemplo en Melipilla, uno sabe cuál es la farmacia que va a estar abierta y todo Melipilla lo sabe, y pregunta en un grupo y se va a enterar fácilmente porque, bueno, es un sector chico. Y, y Claro, no hay tantas farmacias en Melipilla. Pero a la hora de hablar quizás de tiendas que venden productos chinos o tiendas que te vende, no sé, cualquier cosa. Hay una gigante variedad y poder coordinar todo eso pareciera un trabajo trabajo difícil. imposible. Bueno, Sí, puede ser, pero yo doy la idea nomás, la doy y la dejo ahí. la dejo picando. Sí, pero evidentemente es una misión difícil. En cuarentena, pero también en no cuarentena, también es difícil poder eh, que un Estado determine cuáles van a ser las prioridades, para dónde van a apuntar las leyes, los recursos, en función de que sus ciudadanos tengan una vida buena. Claro, o sea, si es que un Estado se propone que la gente que conforma ese Estado al menos viva bien, ¿cómo organizar esas prioridades? ¿Cómo permitir la vida de dos personas que son distintas, que tienen distintas necesidades? Ese es un gran problema y también un extenso cuestionamiento teórico que quizá excede un poco de los fines de este capítulo. Sí, pero sería interesante algún día tocar el tema. El tema, sí, o sea, de seguro va a seguir saliendo porque es el problema de siempre de la política, cómo organizarse de un modo que permita que las necesidades de los individuos se satisfagan de manera razonable. Claro, porque a ver, uno podría decir, bueno, es obvio de que comer es básico, por tanto deberíamos lograr que el 100% de la población coma. Y después es obvio que la gente tiene que tener una casa, por tanto deberíamos asegurarnos que todo el 100% de la gente tenga casa.
pero si seguimos así, solamente con un par de necesidades ya nos quedaríamos sin recursos para todo el Estado. ¿Esa es la mejor solución? Claro. Pareciera que no. Oye, y este cuestionamiento de las necesidades, creo que otorga una luz para ver un problema actual, porque quizá alguien de los que nos está escuchando está pensando, ya, muy bonito esto que dicen, pero no es actualidad, como de qué me sirve a mí pensar estas cosas. Pero yo creo que sí, porque ¿te parece como si tocábamos el tema, quizás brevemente, porque ya nos hemos extendido harto, pero el tema de las AFP? Sí, me parece. O que yo quería hablar de otra cosa. ¿Sí? Bueno, dime entonces, o no. Mi pregunta que te he hecho varias veces, ¿el trabajo dignifica? ¿Es una necesidad el trabajo? No sé cómo responder eso. A ver, voy a sacar a Hesiodo y decir, sí, todo trabajo es digno. Ya. En mi experiencia personal, y creo que hay mucha gente así también, para mí el trabajo sí me dignifica, y para mí sí el trabajo es una necesidad. A pesar de que el trabajo tiene un montón de cosas muy lateras, que me encantaría que el sistema laboral fuese totalmente distinto a como es ahora, con menos horas, menos carga, mucho home office. Sin embargo, el estar desempleado es bastante angustiante. El no tener Sí. trabajo que hacer es bastante molesto. El estar todo el día haciendo lo mismo acostado en mi cama es re fome. A pesar de que tengo esta biblioteca gigante atrás mío, sigo sintiendo esa necesidad de trabajar. Y por tanto yo creo que sí es una necesidad. Difícil quizás de explicar, pero fácil de sentir. O sea, yo todavía no he trabajado más que haciendo boletas y cosas así como profe, pero todavía no termino mi estudio, entonces no estoy trabajando. Y sin embargo, estoy de acuerdo contigo con que el trabajo es una necesidad, porque necesitamos como estar haciendo algo. El sentirse como inútiles es terrible, y eso también es una necesidad. Y ojo, no hablo de... Considero que el trabajo es una necesidad porque, claro, necesito plata para vivir. No, más allá de eso. Porque, por ejemplo, lo hemos hablado, un músico, un artista que hace su arte, también está trabajando y quizás no necesariamente va a estar ganando plata en ese momento, pero sí, como dices tú, se siente útil haciendo su trabajo, su arte. Claro. O se siente realizado o Se realizada. siente... Exacto. Y por eso es importante que por un lado el gobierno dé medidas económicas directas para apoyar a la población, pero también para salvaguardar los trabajos, porque es parte, a mí parece importante en la vida de las personas. Es una necesidad importante, creo yo, el trabajo. Y por tanto es importante que el gobierno sí se tome medidas. Y ahí podemos dar pie para ahora comenzar a hablar sobre Las este AFP. tema de la Claro. AFP. Bueno, o sea, es que un paso antes de la AFP, porque ese es un sistema de pensiones, pero la idea de pensión, ¿de dónde surge? Surge de hecho de una necesidad, la necesidad de asegurar cierto fondo para cuando estemos viejos, pensando que cuando estamos viejos ya no vamos a tener las mismas energías ni la misma salud para trabajar. No vamos a ser tan productivos como cuando somos jóvenes y sería bueno tener fondos para vivir bien. Entonces, responde ciertamente a una necesidad, y una necesidad que, hay que decirlo, no todos la tienen. Yo conozco, desafortunadamente, en mi opinión, muchos jóvenes que no quieren llegar a viejos, que prefieren como vivir una vida de jóvenes lo máximo posible y finalmente, no sé, suicidarse o lo que sea. O sea, esto lo digo un poco con tristeza porque yo sí quiero llegar a viejo. Pero en todo caso es una necesidad. Entonces, ¿cómo lo ves esto? Como un tema sumamente importante y que es también un tema social, pero como dices tú, tiene aristas de que quizás por tabú, quizás por miedo, por temor, no se suelen abordar. Porque efectivamente, ya hemos dicho de que pareciera que las necesidades no son obvias
cuál es la jerarquía que tiene estas necesidades. Y como dices tú, pareciera que hay gente que la pensión para su vejez no es una necesidad prioritaria. Y me da la impresión de que no ha existido en el mundo político debate al respecto. Más bien se ha tomado como un principio no cuestionado el que es necesario que exista la pensión. Que, insisto, quizás para los oyentes es obvio que es importante, pero ¿es tan obvio realmente? Porque, insistimos, todo este programa hemos estado hablando de cosas que no son tan obvias. Uno en primera instancia podría decir, obvio que un sexo no es importante, pero pareciera que sí podría tener importancia. Uno podría decir, parece que no es tan importante dormir, o sea, que es muy importante dormir, pero para muchos artistas dormir no es tan importante como su arte. Así que hablar de obviedades... Rodrigo, te tengo una réplica. Una réplica aristotélica. O sea, es que Aristóteles dice en su Ética Nicómaco, libro primero, habla sobre el tema de las necesidades. O sea, que es una cuestión que es muy actual hoy, pero también lo era actual hace 3000 años. Y Aristóteles dice que muchas veces el que tiene hambre tiene la necesidad de comer y la siente como necesidad. El que tiene sed tiene la necesidad de beber. El que está enfermo tiene la necesidad de salud. Pero en cambio, el que ya tiene salud no la siente tanto como una necesidad. El que ya está saciado no tiene la necesidad de comer y beber. Entonces podría ser que los jóvenes que dije antes no sienten la necesidad de ahorrar, no sienten la necesidad de llegar a viejos, pero cuando sí lleguen a viejos, van a tener esa necesidad. Y frente a esa posibilidad, porque también podría ser que renuncien a su vida, no sé, pero frente a esa posibilidad, ciertamente la pensión sería un problema social, independientemente de que si alguien te dice, no, mira, a mí no me importa ser viejo. Sí, yo no estoy cuestionando que sea un problema social, yo sí creo que es un problema social. Lo que yo estoy, como comillas, poniendo en duda es la prioridad de... ¿ya? Y en ese sentido, al momento de analizar toda la sociedad, incluso esos jóvenes quizás que no se preocupan o que no consideran prioritario la vejez porque piensan morirse antes de eso, bueno, son parte de la sociedad, por tanto modifican este barómetro de qué tan importante es. Claro, o sea, lo que quería decir con este punto no era tanto hacerme el intelectual, que también, pero... de pasada, si es posible. Claro, pero sobre todo era decir que las necesidades también cambian en función de las circunstancias en las que uno vive. Sí, o sea, mis necesidades hoy no son las mismas que mis necesidades en 10 años. Y quizás yo puedo tener un vuelco completo a mi vida y tener otro conjunto de necesidades completamente diferentes. Y eso, o sea, eso simplemente complica todo más el asunto de la política, porque la política se ocupa como de resolver cosas futuras, como, o sea, el sistema de pensiones es algo que está pensado para el futuro, y si se cambia, los resultados recién se van a ver después de 40 años, cuando haya toda una generación que estuvo con este nuevo sistema de pensiones. Pero en el futuro podrían pasar muchas cosas. Entonces ahí está como el drama. Sí. En todo este rato te estoy poniendo como problemas. Hablando de esta variabilidad en las necesidades y la priorización que tiene, ayer pensaba justamente en estos artistas que dedican tanto tiempo de su vida a su arte, olvidando muchas veces comer, olvidando muchas veces dormir. Tengo una sospecha que no la he pensado mucho, pero quizás el poder dedicarse a su arte, olvidando comer, olvidando dormir, es un lujo, por cuanto posiblemente tienen la seguridad de que si en un minuto deciden dejar su arte de lado, saben que van a tener una cama donde dormir y comida a la cual poder, alimentarse. Y creo que eso no se daría con un artista que no tiene que comer y no tiene donde dormir. Posiblemente tendría que dejar de lado su arte para focalizar todos sus esfuerzos en cubrir esas primeras necesidades. Claro.
O sea, bueno, sí, la vida es difícil. No todo el mundo puede vivir de la música, por ejemplo. O sea, Claro. lo que más se necesita son oficios técnicos. Y, pero ¿sabes qué? Volviendo al tema de las FP. Yo no estoy diciendo de que hoy, ojalá que los parlamentarios en la sesión que hicieron hubiesen tenido un debate respecto a la filosofía que hay detrás de qué tan importante es las pensiones y si las necesidades van a cambiar a futuro o no. No, yo creo que es un debate de muy, muy alto nivel, innecesario al nivel parlamentario, pero creo que sí importante a nivel social. ¿Y a qué te refieres con nivel social? Que como sociedad tenemos que ir cuestionándonos esas cosas. Ir cuestionándonos las necesidades como sociedad. O sea, Claro. por ejemplo, hasta ahora jamás me había cuestionado yo, por ejemplo, si es que había gente que quería llegar a viejos o no, más allá de que si la va a pasar bien o va a pasar mal por la situación económica. Quizá hay gente que no quiere ser viejo porque una cosa es porque físicamente no se va a sentir cómoda. Claro, o sea, igual también una cosa es como el sistema de pensiones, pero otro es el modo de vida que yo tengo, porque es toda una unidad que responde a esa necesidad. Porque si yo quiero llegar a viejo y vivir bien, quizás no basta solo con juntar dinero, sino que necesito tener cierto régimen alimenticio, tener una dieta que me permita tener una salud razonable a esa edad. Claro, y puede que alguien diga, ¿sabes que no estoy ni ahí quiero vivir la vida, comer como que se me dé la gana, no hacer deporte para estar bien cuando viejo? eh, y bueno, insisto, son temas Claro, que o jamás... sea, sobre eso es como mucho más difícil hacer política, como, no sé, hagamos que todos coman de esta forma. Eso es como Claro, medio ridículo. claro, Pero, pero que creo que es sano para la sociedad tener estas ideas en la mente, y hasta hoy que hemos tenido este debate, jamás había pensado en eso, y se me hace curioso. claro, o sea, también está todo el tema del trabajo informal, porque ¿qué pasa con toda esta gente que no solo no tiene como seguros de salud actuales, sino que tampoco está cotizando para su vejez? Mm. ¿Serán conscientes de esto? Y si es que no son conscientes, bueno, deberían considerarlo. Quizás no tener un empleo formal, pero buscar su forma de ahorrar para cuando pase eso. Y oye, voy a hacer una pregunta directa. Ya, Ya sé tu respuesta, pero igual. ¿Estás a favor o en contra del retiro de fondos? ya. A tu pregunta directa te voy a responder indirectamente. O sea, no sé simplemente. Es que no sé por qué, no estoy del todo convencido porque hay varias cosas que no sé. Como todo el apartado técnico, así como si desde el punto de vista del económico, si es conveniente, si no es conveniente, yo eso no lo sé. Pero desde el punto de vista normativo, como más moral, yo creo que sí. Sí estoy de acuerdo con el retiro de fondos, creo. Ya. Porque, o sea, y eso no quiere decir que todo el mundo tenga que sacarlo, sino porque hay gente que está pasando necesidades. Estamos hace ya casi un año como en una crisis constante. Y hay gente que ha tenido que contratar deuda y luego deudas para pagar esas deudas anteriores. Entonces, el contar con un poco de liquidez para no seguir endeudándose podría ser bueno para esas personas y si puede ser bueno, entonces, bueno, que lo hagan. Después de todo es como su dinero. Ya, estoy de acuerdo en gran parte de lo que dijiste. Creo que si existe la necesidad, bueno, o sea, es una necesidad presente, es más importante vivir que vivir bien en un futuro, ¿se entiende? Porque si no vivo hoy, bueno, voy a estar muerto. Por tanto, ni siquiera voy a tener la posibilidad de vivir bien en el futuro, porque voy a estar muerto. Entonces sí considero importante que exista hoy esa posibilidad. Y bueno, si es la forma, está bien. Me da un poco de lástima el nivel de debate que se llevó en el Parlamento. Leía un comentario por ahí de un tipo en algún canal que decía de que a él el parlamentario que más le agradó su discurso fue el de Garín, que ya hemos hablado de él acá. Y me parece triste porque su argumento, su intervención me pareció bastante, que me deja bastante que desear. Yo esperaba por lo menos un debate
más serio, más con datos, y se mantuvo mucho al nivel ideológico, ¿ya? Y sabes que algo que tú dijiste me molesta mucho, A ver qué cosa. porque tú finalizaste diciendo, bueno, es mi dinero, yo veo lo que hago. Sí. Y eso es el gran temor que tengo yo con este retiro, que es un temor, no es un, ay, tengo miedo, no puedo dormir, no, es un resquemor, no sé, un reparo. Y es qué va a hacer la gente con ese dinero. O sea, si la gente me dice, no, si es que yo me voy a comprar por fin el auto que quería, voy a arreglar mi auto, que quizás no lo utilizo para trabajar, sino que porque quiero arreglar mi auto nada más, o cosas por el estilo, o voy a comprarme la tele, un celular, etcétera, me parece un gasto innecesario. Si la gente dice, no, es que son cosas para poder o sobrevivir mi condición actual, para poder seguir adelante, porque si no hago ese gasto no voy a estar bien definitivamente, o para inversión a futuro. Para mí esas dos razones son muy razonables. Pero cuando alguien me dice, es mi dinero, hago lo que quiero, ¿sabes lo que me pasa con eso? Me molesta. Porque ese dinero viene de las pensiones. Y la pensión, o la provisión social, es un problema social, justamente. Claro, Por como estábamos tanto, diciendo. justamente, por tanto, lo que pase con tu dinero, para tu vejez, lo quiero o no, me afecta a mí, por cuanto es parte de un problema social. Entonces esa respuesta de, yo es mi dinero, yo hago lo que quiero, bueno, no es tan así. Porque efectivamente tiene una implicancia social, ¿ya? Sí, no, sí, no, sí, sí es cierto, pero a lo que iba con esa frase, es verdad que la utilicé como eslogan, pero, pero me refería de hecho a esta priorización de las necesidades, porque sí, estoy de acuerdo contigo, es un problema social. Y estoy en contra de esta visión atomista de que cada individuo, bueno, va solo por la vida. No, no creo que debería ser así. Pero lo pienso de otra manera, como ¿qué pasa si tengo un mal vivir ahora y muero? Como ¿de qué me sirve haber ahorrado todo? Eso fue lo que dije. Si para esas Claro. necesidades Sí, sí, sí. es absolutamente entendible. Y que quede por favor súper claro. ¿Ya? Yo lo que estoy cuestionando son esas compras necesarias, como pasó en su momento en Perú, que se permitió el retiro de fondos, y el aumento de compra de televisores fue gigante. Es decir, mucha gente consideró que era una necesidad tener un televisor, donde posiblemente para muchos de ellos simplemente era una entretención que no implicaba el asegurar su vida. Ya, no lo sé. Aquí la cuestión se complica de nuevo, creo, porque volvemos al tema de las necesidades. No sé, quizás hay familias que tienen 5 miembros y solo un televisor, y puede que un televisor más haga más llevadera su vida en familia. No sé, no lo sé, depende Sí, mucho del caso a caso. puede ser. Puede ser. Pero Ahora, a priori, como insisto, decir, no hagas esto porque es estúpido, es difícil saberlo sin saber la situación particular de cada individuo. sí, por supuesto, insisto nuevamente, o sea, si es, consideren que es elemental por sus necesidades, me parece bien. Pero, y creo que hay mucha educación cívica de por medio que hace falta en ese sentido, del entender justamente esto de las necesidades. De Claro. que si ya tengo un televisor de 40 pulgadas, pero ahora quiero tener uno de 45 pulgadas o de 50 pulgadas, siendo que todo el resto sigue siendo súper funcional, bueno, ahí eso me genera cierto resquemor. Es un Claro. ejemplo. Eso da para otra discusión sobre, no sé, como más antropológica, sobre cómo es la persona contemporánea. ¿Ya? Pero bueno, dejémoslo para otra vez porque creo que Sí. se puede Bueno, extender mucho. y para finalizar por lo menos mi intervención, decir que estuve revisando que este préstamo solidario que va a ofrecer el gobierno para la clase media, que parece sumamente interesante. Si bien es un préstamo que se tiene que devolver, tiene interés cero. Es un préstamo en UF, por tanto solamente crece con la inflación. Es decir, pido una UF ahora, hasta 4 años tengo para devolver esa UF. Está siempre sujeta a los ingresos laboral. Se va a ir descontando a través de los impuestos o las imposiciones.
y puede tener un subsidio hasta de un 25%. Creo que es una opción interesante para la persona que está considerando sacar su 10%. Por necesidad quizás pueda evaluar también qué será mejor, sacar ese 10% o pedir este préstamo. Claro. ¿Sabes qué sería bacán? Hacer ese préstamo y con eso pagar la U en vez del CAE. Ahora, el préstamo es hasta 2,6 millones. Bueno, aunque sea una parte, ¿no? Así tendría menos interés. De hecho, tiene mucho sentido. Sí, de verdad es como... La condición es que tienes que haber estado trabajando ganando 500.000 pesos y haber pucha. recibido una reducción de un 30%. Pucha, entonces no puedo. Sí. Pero no, de hecho sí, es bastante inteligente usarlo así. En fin, no tengo nada más que decir. Yo tampoco. Terminemos entonces con nuestra última sección favorita Ya, chao. que nadie ve de las noticias random. Dios. ¿Tiene alguna noticia? Lo mismo te voy a preguntar yo. Siempre copiándome. ¿Qué te pasa? La molestia de Boric se retira de panel por falta de mujeres en matinal de Chilevisión. No sé si leíste, pero pasó de que en Chilevisión, luego de que pasó esto del debate de la AFP, llevaron a políticos y habían 4 políticos invitados. Uno de ellos era Boric, que estaba a Desbordes, había otro sujeto más, 2 más. Y Boric dijo, ¿saben qué? Hemos luchado mucho para que las mujeres sean representadas en estos espacios, ustedes no tienen ninguna mujer, yo me voy de acá. Claro. Y le intentaron decir, no, mira, se cayó una invitada, una diputada, pero ella a último minuto no pudo venir, pero más tarde viene otra mujer más, Cariola, creo que se llama. Ya, ok. Y ahí la pregunta es como, ¿qué impresión me causa? Sí, pues, o sea, sea, dinámica debo decir que a mí también me preocupa eso. Bueno, eso tú lo sabes, pero igual me parece como chistoso como que un hombre esté enseñando como feminismo. No sé, hay como un poquito como de mansplaining ahí. Bueno, Desbordes dijo de que él hacía eso. Generalmente dijo que él se iba cuando no había suficientes mujeres, pero él entendía de que por una cosa de fuerza mayor no llegó la mujer que estaba agendada. En fin. Yo tengo una. Ya. De la tercera. Los incumbentes. Alcaldes abandonan chat con Piñera y crece la molestia por límite a reelección. Me parece pésimo. Me da una vergüenza gigante que existan diputados y alcaldes haciendo presión al gobierno porque quieren seguir en el poder. Me parece una vergüenza gigante. A mí lo que me da vergüenza es como abandonan chat. O sea, me imagino así como como peleas de cabros chicos. Ya, chao. Claro. Bloqueado. y te voy a borrar mi foto de perfil. No, pésimo. Mira, ¿Tú estás de acuerdo, no? ¿Con limitar la reelección? Sí. Sí, por supuesto. Yo creo que mientras más se renueve la gente, o sea, como que esos mecanismos institucionales de evitar las reelecciones obligan a que se vayan renovando las caras. Y eso hace que la política adquiera como más energía. Estoy de acuerdo. Así que approve. Para ¿Alguna que ojalá, otra noticia? O? Sí, la última que tengo. Para que ojalá no pasen cosas como esta, hablando de caras que uno ve siempre. Háganlo por Chile. La carta con la que Pablo Longueira arenga a la UDI a votar en contra del retiro de fondos de AFP. Háganlo por Chile. Ay, Longueira. En verdad, o sea, no lo conozco muy bien, pero recuerdo que en esos años, que creo que todavía se hace, pero ya no tanto, que llenaban como las calles de nombres para campañas electorales. Siempre salía Longueira por todos lados.
Y era como esa publicidad que te patea, así como cuando estáis viendo en YouTube y te aparece siempre el mismo anuncio y es como, anuncio de mierda. Era como eso. ¿Quieres aprender a hablar inglés? No, a mí no me sale ese... ¿No te sale? No. Ah, bueno, ahí aparece mucho. En fin, creo que llegamos ya Al final de Al este final programa de y la al temporada. final de esta temporada, sí, pues. Oh, Oh, Qué ¿qué rico. haremos? Bueno, quizás volvemos, pero volveremos renovados con nuevo logo, con sección musical. No no sé, necesariamente, y no necesariamente mejor, pero Sí. quizás volvemos. vamos a seguir decepcionados, o sea, decepcionantes, Decepcionando. Sí, decepcionante. pero renovados también. Así que déjenos saber sus comentarios y nos vemos. Adiós.